A nosotros poderlos saludar a esta hora en directo por la pantalla del canal institucional en una nueva edición de Bien Dateado en Vivo, el programa que le envía a usted información de interés y le transmite, por supuesto, los temas que más nos interesan a todos los colombianos. Hoy con un programa bastante importante porque durante el año 2020 se instauraron aproximadamente 260.000 tutelas que buscaban proteger y amparar los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este 2021 se cumplen 30 años de la puesta en marcha de este mecanismo. Es por eso que en nuestro espacio queremos hablar sobre el uso racional de la tutela, la importancia y el impacto que tiene este mecanismo en el aparato jurídico y normativo, además de cómo realizarla y, por supuesto, les estaremos enseñando a tramitarla. En minutos nos estará acompañando un abogado penalista resolviendo todos sus interrogantes e inquietudes que tengan con este tema. Desde ya nos las pueden enviar a través de nuestra línea de WhatsApp 312-487-043. Recuerda que estaremos atendiendo notas de voz por ese canal. También, si prefiere, nos puede escribir. En nuestra transmisión de Facebook Live nos encuentra como Canal Institucional. Estaremos leyendo sus comentarios. Saludamos especialmente a aquellos usuarios que se conectan con nosotros en www.canalinstitucional.tv, nuestro portal web para que vea esta emisión desde cualquier parte del mundo. Y es que la acción de tutela se ha convertido en un mecanismo determinante que busca amparar los derechos de los ciudadanos en caso de desplazamiento, salud, incluso crisis carcelaria, por mencionar algunos. En esta era digital, Juan David Acosta instauró una tutela vía virtual que ayudó a salvar la vida de su hijo. Por otro lado, Omar Ocampo no tuvo la misma suerte. Instauró una acción de tutela que buscaba ampararlo en un caso de tránsito relacionado con las normas de tránsito, pero un juez falló en su contra. Las historias narradas por nuestros protagonistas. En 30 años de la Constitución de 1991, la acción de tutela ha sido un mecanismo para amparar derechos fundamentales de los colombianos en áreas tan importantes como la salud. Con el uso de las tecnologías y de las herramientas digitales, Juan David Acosta Benavides pudo agilizar una petición y, de paso, salvar a su hijo que se encontraba en riesgo por problemas de salud. Uno de los mayores problemas que tiene Colombia realmente es la atención al usuario por parte de la administración en sentido de salud, donde tenemos que prácticamente rogarle a la administración, a las EPS, para que por favor nos atiendan un caso. Yo tengo un hijo de 6 años de edad y mi hijo recibió un diagnóstico de anemia aplásica. Lo que quiere decir es que mi hijo no se le estaba creando glóbulos rojos en la médula ósea. Por lo mismo necesitaba una intervención urgente para saber quién podía ser el donante. La nueva EPS, que era la que estaba asumiendo el proceso, dio en cabeza del médico tratante, dijo que se debían hacer unos tratamientos. Y sabíamos que esos tratamientos eran muy importantes porque sin ellos la vida de mi hijo iba a seguir corriendo riesgo. Pasaron más o menos 1 mes y medio desde que estaban las autorizaciones y no lo atendían. No se ordenaban las autorizaciones, no se ordenaban los exámenes médicos. Se le preguntaba a la IPS, el hospital donde se encontraba él, qué es lo que pasaba, por qué no se ordenaba. Decía que era problema de la EPS. La EPS se le preguntaba y decía que era problema de la IPS. La vida de mi hijo, la tranquilidad de mi familia estaba pasando por un momento de una gran angustia. Dice que ante la eterna espera de una respuesta en organismos públicos y, como última instancia, una medida provisional contemplada en la tutela le devolvió la calma a su familia. Nos asesoramos, realmente todo lo encontramos por internet, cómo presentarla, no requiere de mayor trámite alguno. Presentamos las pruebas y las subimos por internet. Actualmente la tutela es un mecanismo que se puede presentar por internet y de una forma muy rápida. Mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata. Mediante la tutela, cuando el juez la admite, observa que pues realmente hay un riesgo grande de la vida, entonces la admite. Y lo primero que hace es notificar a las partes.
notifica a la IPS, notifica a la EPS, notifica al Ministerio de Salud, notifica a todos los hospitales por los cuales el niño ocurrió y les da un plazo de 24 horas. El juez, antes de que salga el fallo de tutela, ordena, se conoce como medida provisional, para que se haga de forma inmediata. Por lo mismo, les da un plazo máximo de 12 horas al representante legal de la nueva EPS para que le practique los exámenes como último plazo. Juan David tuvo suerte, mientras que Omar Ocampo, por la negativa de un juez, no pudo amparar sus derechos sobre un asunto relacionado con normas de tránsito. Inicié una acción de tutela porque después de haber hecho todos los procedimientos en la vía gubernativa para que la Secretaría de Movilidad me diera el derecho sobre unos comparendos por fotomultas, es el único medio idóneo para que un juez constitucional reconozca la violación del derecho fundamental al debido proceso. Pero los jueces de la República no están concediendo estas tutelas porque dicen que hay otro medio jurídico para reclamar el derecho. Entonces, al principio estaban cerradas las entidades, las oficinas para radicar. Después me dieron un correo y se supone que deben de responder en 10 días, pero por el contrario, se demoró la radicación interna como un mes. Y desafortunadamente el juez de tutela me contestó negativamente que porque existían los juzgados administrativos, que existía otro medio judicial, cuando son procesos de 5 o 7 años y no me van a resolver el problema. Cada vez más los colombianos acudimos a la tutela como un mecanismo legal que nos permite reclamar ante el Estado los derechos que reposan en la Constitución. Pero, ¿qué es la tutela? ¿Cuál es su origen? Este y otros interrogantes los resolvemos en la siguiente nota. Usémosla como la herramienta vital para que el cambio político se consolide y los hechos del futuro no contradigan el júbilo renovador que hoy nos acompaña. El origen del recurso de tutela fue la Constituyente de 1991. Se hizo una carta de derechos bastante completa y se diseñó un recurso, la tutela, para que esos derechos se cumplieran. La tutela es lo más popular que tiene la Constitución de 1991. Se han presentado en estos 30 años más de 9 millones de tutelas y muchos colombianos lo único que conocen de la Constitución es la tutela. Es muy popular. De la tutela se puede hacer uso en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Todos los jueces de la República son jueces constitucionales. Y por lo tanto, cualquier ciudadano que sienta violentados, vulnerados, desconocidos o amenazados sus derechos fundamentales, tiene la prerrogativa de acudir ante esos jueces en solicitud de amparo de esos derechos esenciales para que sean eficaces, para que sean efectivos, para que se den órdenes judiciales encaminados a protegerlos de una manera adecuada. Han intentado varias veces reformar la tutela para limitarla, para achicarla. No debe ser reformada, así como está la tutela está bien y hay que mantenerla. Indudablemente que la institución jurídica de la acción de tutela debe mantenerse, inserta en la Constitución colombiana, pero al mismo tiempo resulta menester una reglamentación más efectiva, que la haga más cercana al ciudadano. Y aquí hay que recordar que todo el contexto de los años previos a esa fecha y de todo el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente fueron los que permitieron crear un mecanismo efectivo para la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, especialmente ante hechos que los pongan en peligro o que incluso ya los hayan vulnerado. Por regla general, la tutela procede
contra autoridades públicas, pero también recordemos que en la parte final del artículo 86 de la Constitución se determina la procedencia de la tutela ante particulares. En situaciones en que esos particulares presten servicios públicos, entendamos, por ejemplo, el tema de la educación y el tema de la salud. Cuando esos particulares, como otra causal, pongan gravemente en peligro el interés público y cuando frente a esos particulares la persona que va a presentar la tutela se encuentre en un estado de indefensión o en un estado de subordinación. Como ejemplos encontramos situaciones de empleados ante su patrono, situaciones que pueden tener los hijos frente a los padres, situaciones de alumnos frente a su institución educativa. Se debe en Colombia promover un uso racional, ponderado y adecuado de la acción de tutela, porque ha sido el mecanismo que mayor protección le ha dado a las personas cuando realmente sus derechos fundamentales han estado en peligro o han sido quebrantados. La invitación es a que todos utilicemos la tutela cuando realmente sea necesario. 30 años se cumplen de la Constitución del 91, esta Carta Magna que pensó y plasmó un mecanismo que le permitiera a los ciudadanos amparar sus derechos fundamentales. En este contexto hemos querido invitar a un testigo de la Asamblea Constituyente. Se trata del doctor Hernando Herrera, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia. Doctor Herrera, qué gusto saludarlo. Buenos días. Carlos, buenos días y buenos días también a toda la muy importante y cuantiosa teleaudiencia que nos sigue en este momento. Bueno, doctor Herrera, ¿podemos decir que la tutela es el mecanismo más importante que tenemos los ciudadanos para la defensa de nuestros derechos fundamentales en este momento? Sí, Carlos, desde luego, y desde ese mismo momento en que se creó hace 30 años por parte del constituyente de 1991, fue deseo primordial dotar a los ciudadanos de una herramienta eficiente, ágil y además flexible para poder garantizar los derechos que les son más propios, como el derecho a la vida, a la salud, bueno, y otros muy importantes ligados a esa noción de la dignidad humana. Doctor Herrera, desde su experiencia, ¿considera que se le debe hacer alguna modificación al mecanismo de tutela para que no sea su uso, en este caso, desproporcionado, para que haya un buen uso del mecanismo? Carlos, las estadísticas indican que en este momento y luego de 30 años se han interpuesto más de 8 millones y tantas de tutelas en el país. Y los derechos fundamentales que tienden más a protegerse son el derecho de petición, quiero yo decir, cuando el Estado es omisivo y la contestación oportuna al ciudadano, y el derecho a la salud, que es tan primordial como antes lo señalábamos para la dignidad humana. En esos casos en particular, yo sigo prefiriendo la tutelitis que la usitis. Ahí lo que está de por medio son mensajes claros para que los entes prestadores de servicios sean más eficientes y no se obligue el ciudadano a incursionar en ese aspecto. Sin embargo, hay temas, por ejemplo, a revisar, cómo lo sería la tutela contra sentencias de los jueces. ¿Por qué? Porque si no vamos a terminar alargando mucho más lo que en Colombia nos cuesta llegar a la definición de un litigio, de una controversia, y ese es de los puntos a revisar. Sin embargo, esa revisión debe ser quirúrgica, porque la tutela es un mecanismo absolutamente valioso y que los ciudadanos además se han apropiado para efectos de protegerlo y hacerlo respetar. Doctor Herrera, en ese sentido, ¿usted cree que las entidades, aquellas que no acaten o desacaten los fallos de la tutela interpuesta por los ciudadanos, deben tener sanciones más drásticas? Pues Carlos, desde luego que sí. Sin embargo, miren esta estadística que nos ha dado a conocer de manera reciente el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional. En aquellas tutelas que no se cumplen, es decir, frente a las cuales no hay agotamiento eficiente, se puede interponer un incidente especial de desacato. Y la estadística indica que más de 6 casos de las 10 tutelas que se están fallando, los ciudadanos tienen que interponer para garantizar ese derecho, esa opción. Con lo cual, estamos ante un mecanismo que pudiera ser fallido si no hay responsabilidad de los accionados, entidades, empresas. Y por ende, sí considero
que sería muy importante específicamente hacer valer desde todo punto de vista unas sanciones más ejemplarizantes frente a aquellos funcionarios que omitan el cumplimiento de esa acción de tutela, mucho más cuando ellas han venido de decisiones de la Corte Constitucional. Permítame, finalizo con esta pregunta, doctor Herrera. ¿En una eventual reforma a la justicia considera usted que se le debe hacer una reforma a la tutela o cuál sería ese norte y ese mecanismo a seguir? La reforma a la justicia que tantas veces se ha aplazado, yo creo que debe servir al contrario, y como lo decía recientemente el anterior presidente de la Corte Constitucional, el doctor Alberto Rojas, para tratar de que los otros procedimientos se contagien del de la tutela, porque la tutela prevé un trámite eficiente, rápido, pero además flexible. El ciudadano de a pie, el ciudadano común, no le interesa el tecnicismo jurídico, le interesa que se resuelvan de manera absolutamente rápida y eficiente sus controversias. Lo que hay que hacer, por el contrario, es dotar a los otros procedimientos, a los ordinarios, a los contenciosos, de las grandes ventajas que tiene la acción de tutela. Y por eso el buen suceso de esta acción. Tenemos la estadística de que al año se están presentando más de 620.000 acciones de tutela, lo cual habla precisamente de la legitimidad que tiene este mecanismo para los ciudadanos a la hora de defender sus derechos. Es el presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, el doctor Hernando Herrera, ayudándonos a entender ese contexto sobre la tutela. Doctor Herrera, ha sido usted muy amable por su tiempo y por habernos despejado las dudas. Muchas gracias, Carlos. Al contrario, el complacido soy siempre yo en poderlos acompañar y dirigirme a su muy importante teleaudiencia. Y es que fíjese que la tutela en este momento se ha convertido en un mecanismo jurídico común que busca amparar los derechos de los ciudadanos, evitar que se nos vulneren los derechos fundamentales. Pero para que sea efectiva hay que tener en cuenta unos pasos. Aquí en Bien Dateado les contamos cómo tramitar e instaurar una acción de tutela. La acción de tutela fue creada por el Constituyente del 91 con el ánimo de proteger nuestros derechos fundamentales hacia el Estado, hacia entidades o hacia el Estado. La finalidad es poder acceder a la Administración de Justicia para solicitar una protección a un derecho fundamental. Se presenta ante un juez de la República para que dentro de los 10 días siguientes se pronuncie mediante una sentencia ordenando la protección inmediata de los derechos fundamentales reclamados, impartiendo una orden de hacer o de abstenerse a hacer al accionado. Es de recalcar que esta sentencia es de cumplimiento inmediato. Una tutela se puede presentar hoy en pandemia de una forma muy fácil, simple, a través de la página de la rama judicial. Una persona del común se puede ingresar a esa página de la rama judicial, radicar su tutela y automáticamente la rama judicial va a tramitar la acción de tutela. Los funcionarios judiciales tienen la obligación legal de recepcionar una tutela de manera verbal. Sin embargo, la recomendación es que siempre lo hagamos a través de un escrito. Este escrito debe contar con unos requisitos mínimos. ¿Cuáles son? En primera instancia, debemos hacer la plena identidad de las partes, es decir, del accionante, que es la persona que está viendo conculcado su derecho fundamental, y la accionada, que bien puede ser una entidad pública o una empresa privada, que es la presunta vulneradora de ese derecho. Dentro de esta primera introducción de la acción de tutela se deben colocar nombres completos, razones sociales completas, números de identificación y lugares de residencia o de domicilio de las partes. Las personas con una discapacidad pueden acercarse a la Secretaría de un juzgado o en la Secretaría de reparto de un juzgado para poder radicar una tutela de forma verbal. La acción de tutela puede presentarse de forma verbal o escrita ante el juez de la República. Allí se debe indicar claramente los hechos que fundamentan la acción, se debe indicar cuáles son los derechos fundamentales que se consideran vulnerados o en riesgo de vulneración, indicar quién es el accionado o demandado,
qué autoridad pública o si es un particular en ese caso. Se deben juntar los documentos que tengan relación con los hechos y que se quieran hacer valer como pruebas. Y por último, indicar mediante juramento que no se ha presentado otra acción de tutela por los mismos hechos en una oportunidad anterior. Si la persona cuenta con otro mecanismo para hacer efectivo su derecho y no está bajo esas condiciones de urgencia y gravedad, la recomendación es que no activemos este mecanismo si realmente no hay los presupuestos y utilizamos los mecanismos ordinarios a efectos de que realmente las personas que lo necesitan puedan acceder a la justicia sin ninguna dilación. Hoy en nuestro programa estamos hablando sobre el uso racional de la tutela. Si usted tiene preguntas e inquietudes o dudas sobre este mecanismo, lo invitamos y le invitamos para que participe. ¿Cómo lo puede hacer? El 312-487-0413 está disponible para que nos envíe sus notas de voz, sus inquietudes y preguntas. En instantes, un abogado penalista estará dándole respuesta a todas esas inquietudes. Y es que los despachos judiciales reciben un alto número y volumen de tutelas. En estos 30 años son millones las tutelas que se han recepcionado. Pero ¿cuál debe ser el adecuado uso de este mecanismo? Expertos nos responden. A partir de la Constitución de 1991, la sociedad civil tiene un protagonismo fundamental, gracias, entre otros aspectos, al fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana. También abrió el camino para la consolidación de un modelo político y económico globalizado. Se fortaleció la independencia de los organismos de control y el equilibrio entre las tres ramas de la función pública. Pero tal vez la institución con mejor acogida entre los colombianos, por lo que representa para la protección de derechos, es la acción de tutela, que se constituye en una herramienta fundamental en las garantías constitucionales. Es una acción muy importante para el constitucionalismo, ha dado lugar a que se protejan los derechos fundamentales de las personas, que se haga de manera rápida, expedita, que se logra entonces dar una serie de órdenes que también logren pues, prevenir por una parte la vulneración si se trata de una amenaza, evitarla, o ya pues tratar de buscar si se soluciona esa vulneración cuando ya se ha vulnerado el derecho fundamental. La acción de tutela sin duda fue uno de los grandes avances de la Constitución del 91. Aunque países como México o Austria llegaron, algunos con casi 100 años de anticipación u 80, nosotros lo logramos en el 91 creando un instrumento de protección de derechos fundamentales, que ha sido de un uso generalizado. Inicialmente estaba concebido para derechos fundamentales, la Corte lo extendió a derechos económicos y sociales con la tesis de la conexidad y después fue reconociendo que algunos derechos sociales tenían elementos fundamentales. Dicho en otras palabras, se ha ido extendiendo y ha tenido un uso generalizado que algunos criticamos porque no se trata de proteger todos los derechos constitucionales vía tutela. ¿Qué tipo de derechos fundamentales se pueden proteger con la acción de tutela? La acción de tutela puede proteger los derechos constitucionales fundamentales que están contenidos en la Constitución. Entonces allí hay una amplia tabla de derechos fundamentales, por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad de conciencia, libertad religiosa, libre desarrollo de la personalidad, libre locomoción, libertad de expresión, derecho a la intimidad, pero también los derechos de contenido económico, social y cultural, por ejemplo el derecho a la salud, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la seguridad social. Pueden reconocerse otras situaciones que, a pesar de que no estén en este listado, pues puedan considerarse como un derecho fundamental. Yo creo que la tutela se debe mantener tal como está. Sin embargo, se puede utilizar, y ya lo está haciendo la Corte Constitucional, diversos mecanismos para ayudar al juez
ya sea al juez de la Corte Constitucional, a los magistrados o al juez de tutela, que son todos los jueces de la República, para que finalmente resuelvan más rápido estos recursos. También puede ayudar que no se utilice la tutela de manera temeraria. La temeridad es cuando usted presenta varias tutelas por un mismo hecho. Esto se prohíbe, por lo tanto esto se debe proscribir. La tutela es muy importante y creo que para poderla mantener mejor se debe dar una pedagogía suficiente para cómo utilizar este recurso y cuándo realmente procede. (8:55 de la mañana), avanzamos en nuestro Bien Dateado hoy hablando sobre el uso racional de la tutela. ¿Cómo tramitarla? ¿Cómo instaurarla? ¿Cómo realizarla? Estos interrogantes los responderemos a continuación en nuestro bloque de preguntas y respuestas. Además, queremos escucharlos, queremos oírlos. Recuerden, sus inquietudes nos las pueden enviar al 312-487-0413 en notas de voz. También nos pueden escribir en nuestras plataformas digitales sus preguntas, @institucionaltv en Twitter y en Instagram, y Canal Institucional en nuestra transmisión de Facebook Live. Para resolver todos esos interrogantes hemos invitado al doctor Camilo Burbano, abogado penalista, quien ya nos acompaña a esta hora. Lo veo conectado. Doctor Camilo, qué gusto saludarlo. Bien, vamos a retomar el audio del doctor Camilo en instantes para poder generar la comunicación. Ahí me escucha, doctor Camilo, vamos a ver si lo tenemos. Por ahora les cuento que la acción de tutela se ha convertido en un mecanismo para proteger los derechos fundamentales de los colombianos. Estamos cumpliendo 30 años desde que inició, desde que se dio desde la Constitución del 91 este mecanismo que busca amparar justamente todos los derechos de los colombianos. Acción de tutela, su uso racional, también todo lo que tiene que ver en torno al trámite y la realización de este proceso. Recuerde que usted nos puede escribir a través de @institucionaltv, también lo puede hacer en nuestro Facebook Live, en nuestra transmisión. Estamos emitiendo en vivo, nos encuentra como Canal Institucional. Nos puede dejar sus comentarios que con el doctor Camilo los estaremos atendiendo una vez recuperemos la comunicación. Doctor Camilo, ahora sí lo saludo. Qué gusto saludarlo. Ahora sí, gracias por la invitación y un cordial saludo a ti y a la audiencia. Bueno, doctor Camilo, entremos en materia porque hay muchas preguntas en torno al uso de este mecanismo que tenemos los colombianos para la protección de los derechos fundamentales. Nos dice un televidente en @institucionaltv, para poner una tutela, ¿debo tener alguna prueba? No, en principio no. Sin embargo, siempre es recomendable que toda acción de tutela tenga un soporte probatorio mínimo para que el juez que va a conocer de esa tutela pueda decidir conforme a derecho. No basta solamente con el dicho del usuario, del ciudadano, sino que para convencer a ese juez de que efectivamente hay una violación a un derecho fundamental, pues es recomendable aportar documentos, fotografías o lo que el ciudadano tenga, testimonios, por ejemplo, para que el juez pueda efectivamente decidir. Abogado, más preguntas que nos llegan a esta hora en tiempo real. Nos dice un televidente, ¿una tutela me sirve para demandar a alguien? No, las tutelas no sirven para demandar a alguien. Las tutelas, como ya se había dicho en notas anteriores, tienen como función proteger derechos fundamentales contra entidades públicas o contra particulares en casos excepcionales. Pero usted no puede demandar a una persona, para eso está el resto de la justicia, los procesos civiles, penales, administrativos. Hay un caso particular de un usuario que nos pregunta si lo puedo poner una tutela a un jefe que me maltrata. Bueno, realmente lo más seguro es que en ese caso no proceda esa tutela porque hay un mecanismo alterno, que es el derecho laboral, precisamente para que él pueda quejarse y tomar medidas jurídicas frente a su jefe. Sin embargo, si hay un perjuicio que es totalmente irremediable, que si no se toma una medida inmediata, en ese caso procedería la tutela. Si no, tendría que irse por la parte laboral. Recuerde que en esa línea de WhatsApp que está apareciendo, doctor Camilo, permítame le recuerdo a nuestros televidentes, el 312-487-0413, estamos atendiendo notas de voz. Ahí estaremos resolviendo sus inquietudes con mucho gusto, pero a través de notas de voz. Por ahora, sigo leyendo a los usuarios que nos escriben en redes sociales. @institucionaltv nos dice un televidente, en mi edificio fuman marihuana. ¿Puedo poner una tutela a la administración? Bueno, en principio no. ¿Por qué? Porque hay otros mecanismos
para que ese tipo de problemas puedan resolverse. Los problemas que tienen que ver con la convivencia ciudadana se tienen que tramitar o ante una inspección de policía o ante la alcaldía cuando el problema es con la alcaldía local, por ejemplo, cuando el problema es con la administración. Abogado, ¿existe un término específico para interponer una tutela? Nos preguntan a través de @institucionaltv. No, hay un término para resolverla por parte del juez, que es 10 días, pero no hay un término para que las personas interpongan la tutela. Pero aquí hay una cosa que sí es importante, como la tutela tiene la finalidad de proteger derechos fundamentales ante una violación o evitar un perjuicio irremediable a esos derechos fundamentales, pues desde luego, si ha pasado mucho tiempo y ese perjuicio no se presenta o ya no es necesaria la tutela, pues seguramente la van a negar. Nos preguntan si existen varios tipos de tutela y en qué caso se usan. En principio, no. Hay unas divisiones de la tutela que han hecho los abogados, no para su uso, sino para entenderla mejor. Pero la tutela es una. ¿Sí? La tutela es un solo mecanismo creado por la Constitución del 91 y no hay realmente tipos de tutela. Por ejemplo, los abogados hablamos de tutela contra providencias judiciales, hablamos de tutela contra tutela, hablamos de la tutela en general, pero no para el ciudadano. El ciudadano solamente debe conocer y ejercer la tutela como mecanismo. Abogado Urbano, a través de nuestra cuenta en Instagram nos dice un televidente cuántos días se demora la respuesta de una tutela, ¿cuál debe ser ese tiempo? Bueno, 10 días tiene el juez para resolver en primera instancia la tutela, o sea, el ciudadano va a tener una respuesta en 10 días máximo. Sin embargo, si no está de acuerdo con la respuesta de esa tutela, él puede impugnarla, como puede impugnarla también la parte accionada, y pues ahí se puede alargar un poco más el proceso. Y eventualmente eso puede llegar ante la Corte Constitucional de Colombia en un proceso que se llama de revisión. Sin embargo, cuando un juez decide dentro de esos 10 días, esa decisión debe cumplirse de forma inmediata, independientemente de que esa tutela sea impugnada y después revisada. Además, con el abogado Urbano vamos a estar escuchando a nuestros televidentes. Hemos querido abrir esta especie de consultorio jurídico hoy en nuestro tema del día, hablando sobre el uso racional de la tutela. Lo invito para que empecemos a escuchar a los usuarios quienes a través de nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413 nos envían sus inquietudes. Buenos días, miren, yo trabajé hace 2 años en una universidad y pues me retiré porque no me pagaban el sueldo y desde esa fecha estoy intentando que me paguen pues la liquidación y 2 sueldos que tengo pendiente. ¿Eso se puede hacer por una tutela? ¿Se puede aplicar el mecanismo, doctor Urbano? Lo más seguro es que nieguen, ella puede presentar la tutela, pero lo más seguro es que nieguen esa tutela porque para eso está el derecho laboral en todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales y salarios que no han sido cancelados. Sí, señor. Mire que a través de nuestro Facebook Live nos dice Adriana Gómez Osorio, ¿qué pasa cuando un juez ha fallado a favor, pero la entidad no cumple con el fallo? Nos pregunta ella en el Facebook Live. Bueno, eventualmente aquí hay 2 caminos. El primero y más efectivo es presentar un incidente de desacato. ¿Qué es eso? Ir ante el juez que falló y decirle, señor juez, la persona a la que usted le ordenó hacer o no hacer algo no me ha cumplido. En ese momento el juez inicia un incidente que puede llegar inclusive al arresto de la persona que ha incumplido. Si eventualmente podemos probar que existe un dolo, que la persona efectivamente no quiere cumplir de manera, digamos, grosera y evidente, con una intención de defraudar a la justicia, inclusive se podría iniciar un proceso penal por fraude a resolución judicial. Es decir, incumplir la tutela podría llegar a ser un delito. El uso racional de la tutela, nuestro tema del día, hoy despejando sus inquietudes con el abogado penalista Camilo Urbano. Doctor Urbano, lo invito a que escuchemos a nuestros televidentes que empiezan a participar en nuestra línea de WhatsApp. Muy buenos días, muchas gracias. Miren, quería saber lo siguiente, ¿cuánto tiempo puede tardar en fallarse una tutela? Y en caso de recibir una respuesta negativa, ¿puedo inmediatamente después apelarla o tener algún recurso que pueda facilitar la apelación de la decisión? ¿Qué decir en este caso, doctor Camilo? Como lo habíamos dicho, tenemos 10 días, el juez tiene, 10 días para resolver la tutela. O sea, toda tutela debe ser resuelta en 10 días. Y va a tener el ciudadano su respuesta de manera casi que inmediata. Y como también lo habíamos dicho anteriormente, efectivamente, si una persona no está de acuerdo con la decisión del juez, puede apelarla, realmente se llama impugnación. Puede impugnar esa tutela para que el superior del juez revise de nuevo el caso y mire si estuvo bien o mal la decisión del juez.
Pues doctor Burbano, también participación en nuestra línea de WhatsApp 312-487-0413, dándole asesoría personalizada a nuestros televidentes con el abogado penalista, hoy hablando sobre la tutela. Escuchemos. Buenos días, doctor. Yo quisiera saber cuáles son los requisitos de la impugnación. ¿Cuáles son esos requisitos dentro de la impugnación? Bueno, lo primero que tiene que decir, o lo que se tendría que decir frente a la tutela, es que la tutela no tiene requisitos muy formales, a diferencia de otras ramas del derecho, porque es un mecanismo que se le da al ciudadano. ¿Qué tiene que hacer? Establecer claramente cuál es la tutela que se va a impugnar, contra quién procede, o sea, cuál es el juez que fue el que falló esa tutela, y establecer los argumentos por los cuales no está de acuerdo con esa decisión. Ya con eso, si tiene pruebas adicionales las puede aportar, pero ya con eso el juez superior podría examinar la tutela. Es decir, no hay mecanismos, no hay requisitos, formales específicos, sino simplemente que debe tener una argumentación lo suficientemente válida para hacerlo. O sea, yo no puedo impugnar una tutela simplemente por decir no estoy de acuerdo. Eso seguramente se va a negar. Perfecto, abogado, lo invito a que continuemos escuchando a nuestros televidentes que siguen participando en esa línea que está apareciendo en sus pantallas, 312-487-0413. Buenos días, puedo presentar una acción de tutela ante las empresas públicas de mi municipio, ya que vulneran mi derecho al agua. ¿Podría presentar ese mecanismo en este caso? Desde luego, es un ejemplo claro en el cual procede la tutela contra un particular o inclusive contra entidades del Estado, en este caso podría ser un particular. ¿Por qué? Porque el agua es un derecho fundamental y hace parte por conexidad con la vida digna, y por lo tanto procede perfectamente la tutela. Los continuamos escuchando, también leyendo a través de nuestras plataformas digitales. Recuerde, estamos hoy hablando sobre el uso racional de la tutela. Nos preguntan a través de @institucionaltv, ¿puedo colocar una tutela para que me vacunen rápido, doctor Camilo? ¿Qué hacen en este caso? Bueno, no. ¿Por qué? Estamos en una situación de pandemia muy especial en la cual hay una priorización de las personas que deben ser vacunadas a través de los mecanismos que ha establecido el gobierno nacional y de acuerdo a unos criterios científicos. La vacuna, desde luego, procede a las personas que tienen, en este caso, teniendo en cuenta que hay muy pocas, procede para las personas que tienen un especial grado de vulnerabilidad, en este caso los adultos mayores y personal de la salud. Si ya definitivamente ustedes están en ese grupo y de una manera ilegal le están negando la vacuna, pues podría proceder la tutela, pero fuera de este evento, no, solamente porque quiere que lo vacunen primero no procede la tutela. Y esto es muy importante porque lo que se quiere evitar es un uso abusivo de la tutela para que las personas sean vacunadas saltándose las filas ya establecidas por el gobierno nacional. Lo invito a que sigamos escuchando la participación activa de nuestros televidentes en nuestra línea de WhatsApp. Muy buenos días, canal institucional. Para instaurar una tutela, ¿es necesario que la haga directamente un abogado o la puede hacer o la puede instaurar una persona común y corriente? ¿El ciudadano del corriente puede instaurar una tutela, doctor Burbano? Efectivamente, no se necesita la intervención de un abogado para instaurar una tutela y además con las nuevas plataformas tecnológicas lo puede hacer directamente en Internet. Doctor Burbano, ¿nos ayuda recordándole los derechos fundamentales por los cuales un ciudadano puede instaurar este mecanismo? Bueno, la lista es casi que interminable. Sí. Los derechos fundamentales son todos esos derechos que están en la Constitución. Podemos mencionar algunos, como la vida, la integridad, el buen nombre, la intimidad, el derecho a la salud. Hay derechos económicos, culturales y políticos que se pueden garantizar con la tutela, el debido proceso en las actuaciones judiciales. Pero además hay derechos fundamentales que no están en la Constitución, sino en tratados internacionales y que también son protegidos por la tutela a través de lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad. Y además de estos derechos fundamentales, hay derechos fundamentales que no están ni en tratados, ni en la Constitución propiamente dicho, pero que han sido reconocidos
por la Corte Constitucional como fundamentales y que también pueden ser protegidos por la tutela, por ejemplo, como el concepto de mínimo vital, que no está en la Constitución, pero que fue reconocido por la Corte Constitucional. Recuerde a nuestros televidentes que estamos en este momento en nuestro bloque de preguntas y respuestas, donde ustedes tienen la palabra y expertos nos ayudan a entender el panorama. En este caso, el abogado penalista Camilo Urbano, hablándonos sobre el uso racional de la tutela. Lo invito a que sigamos escuchando a nuestros usuarios, doctor Camilo. Muy buenos días, hágame un favor, tengo una inquietud. ¿Puedo interponer una tutela sobre un comparendo del Código de Policía ya ha pasado varios días? ¿Esto se podría? En principio no. ¿Por qué? Porque si usted quiere, digamos, o no está de acuerdo con un comparendo del Código de Policía, hay unos mecanismos administrativos para impugnar la decisión del comparendo. Y aquí hay que ser muy claro, cuando hay otro mecanismo jurídico válido para hacer valer el derecho, la tutela no procede, la tutela es excepcional. Si usted puede ir ante otro juez y hay otro procedimiento establecido en la ley para hacer valer su derecho, tiene que irse primero por allá, exceptuando que se trate de un evento en el cual va a haber un perjuicio irremediable para el derecho fundamental. Ok, doctor Urbano, participación masiva hoy con este tema del día fundamental, el uso racional de la tutela. Escuchemos a nuestros usuarios. Buenos días, hágame un favor para averiguarle al doctor si pueden tutelar porque no me contestaron un derecho de petición. Claro, pasa mucho. Hay veces los derechos de petición no son contestados por algunas entidades. ¿Se pueden tutelar? ¿Se puede aplicar el mecanismo en este caso? Sí, de hecho es la tutela más común en Colombia, cuando negativa la contestación del derecho de petición. Recordemos que el derecho de petición es un derecho fundamental y por lo tanto está protegido por la tutela. Si no me contestan, puedo tutelar para que me contesten. Seguimos analizando, doctor Urbano, los casos específicos de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Les recordamos, atendemos solo notas de voz por ese canal. Buenos días, mi nombre es Edgardo Ramos. Doctor, me gustaría saber si puede establecer una tutela a Ejército por una inhabilidad de 10 años. Lo inhabilitaron 10 años, hasta donde tengo entendido, pertenecía al Ejército. ¿Puede utilizar el mecanismo? Bueno, se tendría que analizar ya el caso muy en concreto para poder darle una respuesta mucho más precisa, pero en principio le podría decir que no, si usted tiene otro mecanismo por el cual pelear esa inhabilidad. Me imagino que esa inhabilidad fue dada por la Procuraduría, por ejemplo. Entonces, si se agotaron todos los mecanismos y todos los pasos en la Procuraduría, pues usted ya perdió el caso y en principio no podría someterlo a una tutela. Insisto, exceptuando que usted demuestre que hay un perjuicio irremediable o que se violaron flagrantemente los derechos fundamentales, que esto es la famosa tutela contra providencias judiciales, que es muy compleja. En nuestra convergencia también estamos emitiendo esta señal en nuestro Facebook Live y hay una pregunta que nos hace en este caso Lisset Rocha, abogado, nos pregunta, ¿se puede poner una tutela para desalojar a una persona que se está apoderando de una casa sin ser los dueños? No, en este caso no procede la tutela, para eso están los mecanismos del Código de Policía y del Código Civil para desalojar a esa persona. Además, en este caso, el patrimonio, que es lo que se estaría protegiendo, no es un derecho fundamental y por lo tanto no procede la tutela. La tutela sería totalmente improcedente. Abogado, vamos cerrando este bloque de preguntas y respuestas con una inquietud que tiene nuestro televidente hasta ahora en nuestra línea de WhatsApp. Buenos días, hágame un favor, quisiera saber si yo tengo una demanda por alimentos y no me han querido sacar ese proceso adelante. Y ya llevamos 5 años, ¿se puede poner una tutela? ¿Podría aplicar el mecanismo en este caso específico? Bueno, la respuesta está en tonos grises. Realmente la Corte Constitucional varias veces ha dicho que por la demora en los tiempos de la justicia no necesariamente procede una tutela. Pero si el caso es muy aberrante, si los tiempos se han extendido demasiado sin ninguna justificación, eventualmente puede proceder la tutela en defensa al acceso de la justicia o al derecho a acceso a la justicia, que también es un derecho fundamental. Entonces tendría que examinarse en cada caso concreto. Desde diferentes regiones del país, doctor Urbano, continuamos escuchando a nuestros televidentes, enviándonos notas de voz a través de la línea de WhatsApp. Muy buenos días. Doctor, ¿puedo interponer una tutela para que me apliquen la sentencia de la Corte, la 038 de 2020,
Él nos habla sobre una sentencia en específico, la 038 del 2020, en este caso, ¿se podría interponer la tutela? Bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación. Lastimosamente se está perdiendo un poco la comunicación. Bueno, sí, a ver. Mucho mejor. Sí, doctor Camilo. Él nos habla de la 038. La sentencia. Sí, señor. No, realmente no tengo presente la sentencia en este momento, no podría responderle. Si la sentencia tiene que ver con la aplicación de un derecho fundamental específico o inclusive derechos colectivos, como por ejemplo el derecho a la salud, a la pensión, pues claramente procedería la tutela siempre y cuando haya una violación flagrante de los derechos fundamentales. Pues doctor Camilo Urbano, ha sido muy amable usted por habernos acompañado hoy en este Bien Dateado, abogado penalista, ayudándonos a entender todo lo que tiene que ver con el manejo y uso racional de la tutela. Muchas gracias. A ustedes y gracias por la invitación. A todos nuestros televidentes también un abrazo, gracias por participar y estar conectados con este bloque de preguntas y respuestas. Nosotros avanzamos con más información para su servicio. El Consejo Superior de la Judicatura ha dispuesto de una herramienta digital que le permite a usted realizar una tutela vía virtual, con la comodidad que se debe tener en el casa y además evitando desplazamientos. Aquí en Bien Dateado les contamos un paso a paso de cómo realizar este trámite. Desde el Consejo Superior de la Judicatura se pone a disposición el tutorial de registro de la tutela digital para que los ciudadanos puedan acceder a este derecho de manera virtual, sin tener que desplazarse a algún lugar a hacerlo. Es muy fácil, ingresando a la página web www.procesojudicial.ramajudicial.gov.co/tutela en línea. Presten atención al tutorial que les vamos a mostrar a continuación. Lo primero que debe hacer es ingresar a la página web procesojudicial.ramajudicial.gov.co/tutela en línea. Segundo, si está de acuerdo con las condiciones generales y trámites de datos, deberá marcar la casilla y dar clic en la opción Continuar. Tercero, en el formulario deberá escoger la opción Tutela y luego seleccione departamento y ciudad al cual debe enviarla según la competencia, es decir, el lugar en donde se presenta la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales o donde se produce sus efectos. Cuarto, luego diligencie los datos de la persona que presenta la tutela. Los campos son obligatorios para continuar el procedimiento. Quinto, a continuación, ingrese los datos de los accionados o demandados. Si no conoce el número de identificación, puede elegir la opción Desconocido en el campo Tipo de documento. Tiene la posibilidad de incluir varios opcionados. También con el botón Eliminar puede quitar alguno. Sexto, posteriormente debe escoger de la lista desplegable el derecho o los derechos objeto de la solicitud de tutela. Luego haga clic en Agregar derecho. Tiene la opción de incluir varios derechos. También con el botón Eliminar puede quitar alguno. Séptimo, posteriormente de cargar los archivos en formato PDF que contiene la demanda de tutela y los anexos de ser el caso, como mínimo debe adjuntar un archivo y máximo 4, cada uno con un tamaño no superior a 5 megabytes. Busque el archivo y haga clic en el botón Seleccionar archivo. Haga clic en el botón Agregar archivo. Le aparecerá nombre y tamaño del archivo, fecha y hora en el que se sube al sistema. Octavo, una vez haya diligenciado toda la información, deberá confirmar los datos ingresados con la marcación en el CAPTCHA. Luego, de clic en la marcación Enviar, el sistema le va a indicar la recepción satisfactoria de la tutela, le arrojará un código de recibido y un correo electrónico de confirmación. Hora de las ofertas de educación y empleo en Bien Dateado. Es momento de aplicar porque el próximo candidato puede ser usted. Estos son nuestros clasificados porque aquí en Bien Dateado estamos a su servicio.
Si tienes experiencia como obrero de patio, esta obra laboral solicitada en San Antero, Córdoba, te puede interesar. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de 5 obreros de patio con certificado de trabajo en alturas vigente y certificado de residencia expedido por la Alcaldía de San Antero. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato obra-labor y tendrá un salario de 2 millones a 2.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 2945363. Sea un profesional que realiza proyectos exitosos y obtenga un título de posgrado internacional de gran prestigio. La OEA y la Universidad para la Cooperación Internacional en Costa Rica ofrece maestría en Administración en Proyectos. El programa está dirigido a profesionales de diferentes áreas como ciencias empresariales, administrativas, económicas tecnológicas, ingenierías, sociales, agrícolas, ambientales, médicas, pecuarias y forestales, y otras que deseen mejorar sus habilidades en la dirección de proyectos. La maestría se dictará en español e inglés. El tiempo de duración es de 20 meses y la modalidad será virtual. Recuerda, podrás aplicar hasta el próximo 7 de marzo de 2021. Conoce más información en www.oac.org/es/becas. Esta oferta laboral solicitada en Funza, Cundinamarca, está dirigida a un archivista. La Agencia Pública de Empleo del SENA se encuentra en la búsqueda de un técnico en archivos que cuente con mínimo 1 año de experiencia en prestar servicios archivísticos de acuerdo a las necesidades presentes en cada una de las fases de archivo. El aspirante que llegue al cargo se le realizará un contrato a término indefinido. Tendrá un salario de 908.000 a 1 millón de pesos mensuales. Encuentra más información y aplica en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el número 2944-908. Y recuerda que en Bien Dateado estamos a tu servicio. Con información de servicio llegamos al final de Bien Dateado por hoy, pero recuerde que aquí estaremos para seguir enviándoles toda la información que ustedes requieran sobre los temas de su interés. Hoy hemos hecho un pequeño homenaje a esta tutela, a las acciones de tutela y a todos los mecanismos que se deben tener en cuenta para reclamar los derechos fundamentales. 30 años desde que se ha puesto en uso la tutela, por allá en la Constitución del 91 se puso en marcha. Por hoy llegamos al final. A ustedes gracias por su compañía. Les recordamos que el correo electrónico biendateadotv@gmail.com está disponible para que nos envíen los temas que le gustaría que tratáramos aquí. También puede revivir este capítulo en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Canal Institucional en esa plataforma digital. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Retrovisor. Nuestra historia a través de la televisión. Una de las batallas más fuertes que fue necesario librar al nivel de reforma constitucional fue la de la consecución del voto femenino y la búsqueda de igualdad de derechos políticos para el sexo femenino. La mujer quedó incluida en el sufragio universal, es decir, con derecho a elegir y ser elegida. Por tanto, pudo sufragar en elecciones de plebiscito de 1957. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. La bandera nacional. 3 son sus colores. Cada franja tiene un significado. Los 3 hermosos colores que son primarios, siempre contamos con los colores primarios, que es de la bandera amarillo, azul y rojo. El amarillo se utiliza como riqueza, esperanza. Dicen que el amarillo es oro, pero una chimba. Azul, el cielo. Pues me gusta más que todo el azul, entonces cada rato me pongo el azul. El rojo no me gusta tanto, pero el amarillo también. El color que inicialmente es rojo, azul y amarillo, y en algún momento en los años siguientes va a cambiar a amarillo, azul y rojo. Pero estos se dejaron de usar en los años siguientes y la bandera colombiana va a coger el verde
va a haber una tendencia al tricolor, pero va a incluir el verde en algunas ocasiones. El amarillo será la esperanza, el azul, el agua, el rojo, la muerte, no sé. Me corcharon de veras. No hay una carreta que a uno le han enseñado de niño que en esos colores tuvo que ver algo, una idea de Francisco de Miranda, que ha tenido amores con Catalina la Grande de Rusia, y que entonces que el amarillo por lo rubia, que los ojos azules y que el rojo de sus labios. Bueno, esos son cuentos. La descripción histórica de los colores viene a darse en 1819. El color amarillo representaba el amor por los pueblos federativos, el azul el color de los mares y el rojo la sangre vertida en batalla por los héroes en contra de la tiranía española. Para nuestros días, esta teoría en parte se moderniza. El amarillo la riqueza, el azul los mares, pues Colombia es una esquina del continente con dos océanos y además una gran riqueza hídrica, en fin, y por supuesto el rojo, que es la sangre de los patriotas, de los mártires, que está en el origen en la independencia y en el origen del Estado Nacional. Digamos que los colores, al igual que la bandera, tienen un significado que yo creo que de tanto repetírselo uno desde chiquito, uno ve la bandera y ve más que solo una tela de colores, ¿sí? Solo sé que el rojo, el azul y el amarillo, que son los signos patrióticos. Los colores fue posterior a la creación de la bandera y al uso de la bandera. La bandera llega creada de Europa. La bandera se usa en Venezuela y viene acá. Y los colores es una ficción que se crea mucho tiempo después de que la bandera es asumida como un símbolo nacional. Me va a tocar, ¿verdad?, estudiar geografía, hijo, porque la verdad sí no me acuerdo. Algunos prefieren las historias largas. Queridos amigos, I am not the one you think I am. I only the one you wish me to be. Otros cortas. Vamos mañana. ¿Mañana cuándo? Seguro mi madre que vamos mañana. Nos quitamos la placa. Pero en el cine, el tamaño no importa. Hecho en Colombia, una franja de RTVC de película que puedes ver en RTVC Play. ¡Cumpleaños, abuela Teresa! ¿Y esto qué es? Es un regalo de parte de todos nosotros, abuelita. Oficialmente bienvenida al mundo digital. Un computador portátil. Muy pronto descubrirás que nunca es tarde para conectarte con el mundo digital. ¿Por qué sabe mi nombre? Clic ahí. Estreno 6 de marzo, 6:30 de la tarde. Por Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Había una vez un cuento para nunca olvidar. Soplaré, soplaré y soplaré, y en la calle los veré. El COVID se ha llevado a uno y va por los 3. El COVID no es un cuento. Sin autocuidado, cada vez son más los que no tienen un final feliz. Un mensaje de RTVC, Sistema de Medios Públicos. Llega a Canal Institucional, la clase que nadie se quiere perder. Cine, arte, literatura, televisión, teatro, artes plásticas y por supuesto, música. Hola amigos y amigas de Canal Institucional. Mi nombre es Álvaro González Villamarín, el profe de Radiónica, y les tenemos una gran noticia. La clase Radiónica de lunes a viernes 9:30 de la noche en Canal Institucional. Convergencia especial del Sistema de Medios Públicos RTVC. La clase Radiónica en Canal Institucional. La clase Radiónica. Lunes a viernes. 9:30 de la noche. Por Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Mirar por el ojo de la cerradura es algo impropio de una persona educada. Pero si no lo hago, ¿cómo voy a saber qué le pasó a Calimán?
No te pierdas las aventuras del hombre increíble. Calimán. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Por Radio Nacional de Colombia. Y RTVC Play. A continuación, chévere pensar en voz alta. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia y cuenta con el sistema Closed Caption. Hola, yo soy Aleja Beltrán y les doy la bienvenida a Chévere Pensar en Voz Alta, un producto digital de Radiónica que gracias a la convergencia del sistema de medios públicos RTVC, pues permite que nos podamos encontrar aquí, a través de la pantalla de Canal Institucional. Prepárense porque hoy tenemos un taller muy interesante. Hoy vamos a realizar un proyector de cine casero, así que preparen varios instrumentos, entre ellos si tienen de pronto una caja relativamente grande, un poquito más grande que una caja de zapatos, pues está perfecto para utilizarla. También 2 lupas, tijera, bisturí si tienen por ahí cerca a la mano, 1 metro o una regla con la cual puedan medir y creo que estamos listos para este taller. Bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta. Empezamos hablando por los materiales. ¿Qué necesitamos para poder realizar este proyector en casa? Lo más importante es una caja de cartón, como la que tengo yo aquí. Entonces es una caja que podría ser una caja de zapatos, pero en algunos momentos puede llegar a ser pequeña porque necesitamos una distancia dentro de la caja para que puedas enfocar, para que se forme la imagen entre el móvil. Entonces, si la caja es muy pequeñita, no tendríamos distancia suficiente para encontrar el enfoque perfecto. Ok, yo aquí ya empiezo a decir, caja... tengo miedo. Te voy a mostrar, no sé, creo que acabo de caer en cuenta que las cajas de zapatos en España son un poco más grandes que en Colombia. Entonces, mira, esta es mi caja y no sé si aquí alcancemos. ¿Qué tamaño tiene de largo? No, ahí de largo sí, puede ser... hiper corchada. O sea, es literal, es una caja de zapatos. Bueno, puede ser que esté en el límite. Lo comprobaremos. También es interesante porque si por lo que sea tienes ese fallo, pues también podemos decir que eso es lo que no deben cometer, el error que no deben cometer, ¿no? Oye, el que la caja sea muy pequeña, ¿no? Bueno, bien. Nada, yo sinceramente tengo que reconocer que la primera vez, mi primer intento, la caja fue pequeña. Entonces yo, no me enfoca, y tuve que volver a repetirlo antes de grabar el primer tutorial que hice sobre. O sea que... Bueno, bien, esto es ensayo y error. Exacto, como todo, bien. Así es como aprendemos aquí en Hipiano. Bien. Bueno, entonces, una caja, si tienen una caja, ya vieron cómo es la mía, si tienen una caja un poquito más grande, de pronto les puede funcionar. La de José es muchísimo más grande que la mía. Y esto como se queda grabado, ¿no? Pues ya está, luego echamos para atrás y lo construimos poco a poco. Por aquí me preguntan que las dimensiones mínimas, ¿cuáles vendrían a ser? Yo creo que el largo, que es lo más importante, mínimo 35-40 centímetros aproximadamente. Bien, listo, para que lo tengan en cuenta. Sí. Listo, perfecto. Siguiente, ¿con qué seguimos? Seguimos con la otra parte fundamental, que sería lupa o lente. Que el hecho de que sean 2, efectivamente, es muy divertido hacerlo. Sí. Es que, por favor, digamos el live, nos vamos a quedar aquí. Que eso, hacer el tonto no me gana nadie, aviso, se puede hacer eterno. Ya nos podemos quedar en el live y las lupas. Pues cuando pones las 2 vas a conseguir una imagen mucho más amplia, se va a multiplicar
y dices, entonces, ¿por qué no compramos directamente una lupa más grande y de más aumentos? Porque directamente quizá el diámetro de la lupa no podríamos encajarlo bien en la caja, no podríamos construirlo y además también se eleva el precio de la lupa. Así que cogemos dos, las unimos y conseguimos la... Ya lo veréis, quedaros hasta el final porque veréis que funciona. Los resultados. Las lupas creo que tienen unas particularidades de 75 milímetros. Creo que era lo que habíamos buscado de las lupas. Para conseguir esa distancia y con estas medidas de la caja necesitamos, que tengan un diámetro de 75. Okay. ¿Vale? Y pues básicamente luego la otra parte más importante sería el soporte del teléfono, donde va a ir sujeto el teléfono móvil, para que tenga esa sujeción y podamos alejar o acercar y que no estemos cogiendo el teléfono móvil, lo típico, venga, como cuando he querido ver una peli, lo voy a colocar con la figura de Iron Man que tengo, pero se me cae. No, tengo que colocarlo con un trípode para luego conseguir moverlo centímetro a centímetro y conseguir el enfoque perfecto. Okay. Así que ese sería caja de cartón, lupas, teléfono móvil, soporte y luego básicamente son los materiales, tus herramientas.